Esta es la predicación correspondiente al domingo 17 de septiembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia para la predicación de esta mañana va a ser el libro del Génesis, capítulo 18, versículos 1 al 15 y capítulo 21 del 1 al 7. Como vimos la semana pasada, muy brevemente, la narrativa del Génesis comienza contándonos que Dios es creador de cielo y tierra, que el no orden y el caos, entendido como posibilidad del mal, es inherente a la condición de un mundo que es creación, que por tanto no es divino, que en ese sentido Dios ordena su creación para poner límites a ese caos. Las acciones ordenadoras de Dios están destinadas a hacer de toda la creación un templo donde habite su presencia. Como centro de ese templo tenemos un jardín en el Edén, donde Dios y el ser humano, creado a su imagen y semejanza, está en relación armoniosa con él. El ser humano, hombre y mujer, es un sacerdote que cuida de la creación como corregente con Dios. Dios, en esta creación ordenada, es fuente de vida y sabiduría, como transmite la presencia de los árboles del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida presentes en el jardín. Pero una vez que el ser humano quiere ser como Dios y convertirse en fuente de sabiduría para sí mismo, siguiendo otra fuente de sabiduría que el relato de Génesis 3 nos transmite como la serpiente, que no es Dios, el ser humano se exilia de ese lugar privilegiado en el que habita la presencia de Dios y se hace consciente de su propia muerte. Ahora, el desorden se hace presente en la creación y el mal emerge en ella con toda su fuerza, como vemos en los siguientes capítulos del Génesis 4 al 11, en los que esos capítulos se nos muestra el intento del ser humano desesperado de recuperar la relación con la presencia de Dios, como es ese intento en Génesis 11 de la Torre de Babel, de construir una torre que una el cielo y la tierra, pero las consecuencias desastrosas que ese mal y ese desorden está provocando en toda la creación, en la vida de los seres humanos, se nos va narrando y manifestando en esos capítulos, en el asesinato de Abel por Caín, de ese mal que va aumentando hasta que Dios reinicia toda su creación por medio de del diluvio con Noé y, como digo, en ese final con la Torre de Babel, en ese intento desesperado del ser humano por unir el cielo con la tierra. Por todo ello, Génesis 1 al 11 es una reflexión teológica acerca de la presencia del mal y de la muerte en la vida del ser humano, así como su respuesta a partir de la presencia de un Dios creador que se muestra por medio de su gracia, limitando y restringiendo la posibilidad de ese mal desde el principio y además siendo fuente de vida y de sabiduría, produciendo, por tanto, un orden sabio y una vida abundante. Pero la narrativa no acaba aquí, sino que en Génesis 12 y toda la narrativa subsiguiente es una respuesta a las preguntas que se plantean en Génesis 1 al 11, que son las siguientes. Si el desorden y el mal ha emergido en la creación buena de Dios, ¿ese mal tiene solución? ¿Cuál es el propósito de Dios para su creación una vez que el mal está presente en ella? ¿Cabe esperar que el reino de la muerte se haga permanente en la creación de Dios?
La elección de Abraham y la promesa de Génesis 12, versículo 3, capítulo 12, versículo 3, de convertirse a partir de la familia de Abraham en bendición de todas las naciones, es respuesta a todas esas preguntas. Claro, ¿cómo es que esa promesa de Dios hecha a Abraham es respuesta a las preguntas anteriores? No lo alcanzamos a comprender todavía esto. Para ello tendremos que seguir la narrativa bíblica hasta llegar al libro de Apocalipsis. Pero lo más inmediato en el curso de la narrativa bíblica es que Dios promete a Abraham levantar un pueblo de su descendencia. Un pueblo que se basa en una relación de pacto. Es decir, Dios se convierte en rey para su pueblo y su pueblo se compromete a guardar dicha relación de pacto por medio de la observancia de las cláusulas de ese pacto, que es la ley. De esta manera, y por medio de la creación de un espacio santo, primero en el tabernáculo móvil y después en el templo, la presencia de Dios volverá a habitar entre los seres humanos, como al principio de la creación. La presencia de Dios en el tabernáculo, como en el jardín del Edén, y a partir del orden que se deriva del cumplimiento de la ley, por medio de su pueblo como corregente del orden de Dios, el pueblo de Israel se convierte en luz a las naciones para dar a conocer a Dios a todo el mundo, para dar a conocer a todo el mundo a Dios. No obstante, el pueblo de Dios fracasó en la vocación recibida y Dios mismo tuvo que cumplir la parte del pacto de Israel por medio del Mesías, en beneficio de toda su creación. Este proceso por el que Dios sigue poniendo orden en su creación está en marcha y culminará en una nueva creación, sin muerte, sin dolor y sin mal. Esta es lo que, de una forma muy esquemática y muy breve, toda la narrativa de la Biblia nos cuenta. Y nos hemos movido hacia atrás y hacia adelante en la narrativa bíblica respecto de Génesis 18 y 21, que son los pasajes de nuestra predicación de hoy, para que en todo momento tengamos claro por qué lo que aquí se cuenta es relevante. ¿Por qué se cuenta la historia de una familia, o mejor dicho, de un matrimonio que todavía no es familia, en la que no pueden tener hijos? ¿Qué relevancia tiene eso? Pues antes de que pueda haber un pueblo que salga de la familia de Abraham, es necesario que Abraham y su mujer tengan un hijo para que a partir de esa familia, a partir de ese hijo, se llegue a convertir en un pueblo. Pero, ¿qué ocurre con todo lo dicho si Abraham y Sara no pueden tener un hijo? Pues evidentemente que no habrá un pueblo, no habrá un Mesías, no se podrán cumplir las promesas hechas por Dios. ¿Y cómo es posible que sus promesas se cumplan a pesar de todas las dificultades? Cuantas más dificultades surgen a lo largo de la narrativa, mejor podemos conocer a Dios. Así es para Abraham y para Sara. Abraham tiene una experiencia de Dios en el momento de más calor del día, en Manré, en un lugar que se llama Manré, versículo 1 del capítulo 18. De esta manera el relato nos indica que lo que se narra a continuación viene de parte de Dios. La escena que sigue no tiene nada especial, sino que cumple con todas las convenciones sociales y culturales de la época. Abraham ve a 3 viajeros que han llegado a la proximidad de su tienda, así que salen a recibirlos, postrándose en tierra. Eso es un signo de sumisión que no tiene intenciones violentas contra ellos, es decir, que va en signo de paz, versículo 2. Esto suponía que, según los patrones de hospitalidad de la época, de los que en muchos casos podía depender la vida de una persona, de aquellos que viajaban en el mundo antiguo, los patrones de hospitalidad que eran obligatorios,
según las convenciones sociales y culturales de la época, no eran porque sí, era porque viajar en esta época era muy peligroso, los viajes eran largos, eran, se hacían unas condiciones climáticas y geográficas y vitales muy complicadas, y si cuando alguien que iba viajando por grandes tensiones en las que no había nadie, se encontraba con alguien, con un campamento, una pequeña aldea, pues era obligatorio prestar ayuda a esta persona, según las convenciones sociales, como digo, porque la vida le iba en ello. Y quizás mañana tú podías encontrarte en esta situación. Así que se esperaba que el huésped invitara al viajero para descansar y comer. Y esa es la invitación que Abraham les ofrece, versículo 3. Se trae agua para lavar los pies de quienes han estado caminando durante horas, quizás días. Se busca un lugar donde descansar a la sombra, lejos de la inclemencia de ese sol abrasador en el momento de más calor del día, versículo 4. Según los patrones culturales de la época, el huésped debía ofrecer algo de comer cuando los invitaba, pero después se esperaba que la comida fuera mucho mayor de lo que se había ofrecido. Por eso Abraham les ofrece un bocado de pan para reponer fuerzas antes de seguir, pero después manda preparar una buena comida. Una buena comida en aquel contexto implicaba una buena cantidad de pan, que es lo que manda amasar a Sara, un becerro tierno y bueno, que es lo que manda a preparar a su criado, y leche y yogur, o requesón, una especie de yogur que se prepara a partir de la leche. Y todo eso lo comparte con sus invitados. Versículos 6 al 8. Estamos en el capítulo 18 de Génesis. Hasta aquí todo es normal. Todo fluye según las convenciones socioculturales de la época, pero el relato ya nos ha advertido que aquí debemos esperar algo más, tener esa experiencia de Dios justo antes del comienzo de toda esta escena, sí que nos prepara para que en cualquier momento ocurra algo extraordinario. Y es que en la plena cotidianidad Dios se manifiesta. En los relatos de la Biblia, Dios ocurre y se manifiesta siempre en la vida cotidiana. En muy pocas ocasiones hay hechos extraordinarios. Claro, hay acciones poderosas de Dios, como es la salida del Éxodo, que se convierte en paradigmática, ¿no? Y hay algunos otros elementos, ¿no? Diríamos, claro, lo que ocurre en la cruz es algo también muy significativo, aunque sale todo de lo normal, la resurrección. Hay momentos, la encarnación, hay acciones, hay momentos puntuales en los que Dios se manifiesta de una forma completamente especial. Pero en la mayoría de las veces, Dios se nos manifiesta en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, la vida diaria de las personas. Porque el Dios de la Biblia es un Dios lejos, un Dios que se manifiesta aquí y ahora en nuestra vida. Esa manifestación se produce con una simple pregunta, que lo cambia todo. Le preguntan los invitados a Abraham: ¿dónde está tu mujer? Versículo 9. Qué pregunta más extraña, ¿no? ¿Qué tiene que ver ellos con su mujer? ¿Y por qué están preguntando por su mujer? Algo parecería una pregunta indiscreta. La respuesta de Abraham es una mera transición en el texto. No aporta nada relevante. Porque lo que viene a continuación es una promesa sorprendente. Y ahí está el meollo de la cuestión. Les dice que dentro de un año Sara tendrá un hijo. Y esta es una declaración sorprendente, y tan sorprendente que Sara se ríe. Sara, ¿por qué se ríe Sara? Porque Sara y Abraham son viejos. Y por tanto, Sara hace ya tiempo que no tiene la regla, que no tiene el periodo.
Entonces, ellos confían en Dios. Pero claro, hombre, ya han mostrado a lo largo de su vida una confianza en Dios importante, pero claro, hasta Dios puede tener sus límites, ¿no? Versículos 10, 11 y 12. Así que Sara se ríe. Y en ese momento irrumpe la presencia de Dios, la experiencia de Dios, la experiencia que tiene. Dios vuelve a hablar. Es decir, como si toda esa escena que hemos visto antes desapareciera de pronto, ¿no? Como si todo eso que quizás hubiera sido, forma parte de esa experiencia que está teniendo Abraham de Dios allí en el momento de más abrasador del día, ¿no? Dios habla y pregunta por el motivo de la risa de Sara, versículo 13. Sin embargo, aquí no hay un reproche moral, tampoco se hace referencia a una falta de fe. Todos estos son muchas veces lecturas moralistas que nosotros hacemos acerca del relato, pero el relato no propone ninguna de esas lecturas. De hecho, ninguno de los relatos está escrito para dar ejemplos morales. Es más, los patriarcas, en la mayor parte de las veces, no son ejemplo moral de nada, todo lo contrario. Por tanto, no están ahí las claves interpretativas. Esa referencia a la risa sirve de puente y de contraste para la última pregunta, con la que se cierra la escena y que es la clave interpretativa de todo el relato. Versículo 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El motivo de la risa nos lleva a esa pregunta. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y se vuelve a afirmar la promesa. En un año, Sara tendrá un hijo. Y eso no es algo que dicen unos viajeros que han pasado por allí, que puede ser cualquiera. La narración nos deja clara que esa promesa viene de parte de Dios. Después, este punto de la narración se interrumpe con los relatos, y la narración se retoma en Génesis 21. Y si tuviéramos que responder a la pregunta con la que nos hemos quedado, ¿no?, en el capítulo 18, si hay algo imposible para el Señor, y lo preguntáramos respecto a Sara, tendríamos una doble imposibilidad. Sara es estéril, por lo tanto, una mujer estéril no puede tener hijos, y Sara ya no tiene regla, con lo cual no cabe esperar que tenga hijos. Así que podríamos incluir un tercero, que ya es de una edad avanzada, todavía, para rizar el rizo. Así que Sara tiene doble motivo para que tener un hijo sea algo imposible en términos humanos. No cabe esperar eso más. Así que la pregunta, ¿hay algo imposible para Dios?, todavía resuena en nuestra mente cuando leemos el principio del capítulo 21, versículos 1 y 2, lo siguiente. El Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. La respuesta ahora es evidente. El Dios que se nos desvela en la narración bíblica supera todos los imposibles humanos, en el tiempo y en la forma que Él ha dispuesto para llegar a cumplir sus promesas. Y como promesa de Dios frente a las imposibilidades, el nombre de Isaac es un signo de ese Dios que nos hace reír frente a lo imposible. Como Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Versículo 6 del capítulo 21. Para Sara, Isaac es esa risa frente a lo imposible.
lo imposible hecho posible por Dios en el tiempo que Él ha establecido. El espacio transcurrido desde Génesis 12, en el que Dios da la promesa a Abraham, hasta Génesis 21, en el que nace Isaac, para nosotros son unas pocas páginas que podemos leer en no muchos minutos. Pero para Abraham es toda una vida. Toda una vida esperando la promesa de Dios. Una vida en la que incluso durante un tiempo creyó que Ismael era esa respuesta. Quizás las antiguas promesas de Dios nos puedan hacer reír a nosotros hoy, movidos por el escepticismo. Todavía podemos seguir creyendo que este mundo un día será transformado para que la muerte, el mal y el dolor ya no estén presentes. Dios quizás nos hace reír porque parece imposible, pero ¿hay algo imposible para Dios? Nuestra situación presente de hoy nos puede parecer igualmente imposible de superar. ¿Cómo se va a resolver este problema que yo enfrento hoy? ¿Cómo creer que esta situación por la que estoy pasando hoy tendrá solución mañana? Pero de nuevo surge la pregunta. ¿Es que hay algo imposible para Dios? Recordemos, cuantas más dificultades surgen en el camino, mejor podemos conocer a Dios. La narrativa de la Biblia es un camino de obstáculos constante, como nuestra propia vida, pero una y otra vez la promesa continúa. Un rabino dijo una vez, no sin cierta sorna, que Dios siempre cumple sus promesas. Lo único que pasa es que tarda siglos en cumplirlas. Quizás tarde una vida, como en Abraham y Sara. Y por cierto, para los mayores, para los que me están escuchando, para los que la sociedad actual ya no reserva ninguna importancia, quizás Dios puede cumplir lo imposible al final de tu vida. Quizás nosotros no seamos los que veamos la respuesta de Dios en nuestra propia vida, sino que sean nuestros hijos o sean nuestros nietos. O quizás debamos esperar el día final. Pero Dios, nuestro Dios, es el Dios de lo imposible. Que así sea.